Bueno, hoy vamos a tener un programa, muchas noticias del último programa. En una semana ha pasado de todo acá en Venezuela. Bueno, cosas fundamentales, pues. El inicio de la campaña electoral, el 4 de julio. Bueno, las festividades de nuestro aniversario de la independencia, ¿ya? El 5 de julio, a los ascensos militares, bueno, y por ahí sale otra vez ya, que se viene tratando aquí, se ha dicho aquí en este programa ya hace más de un año, de que el verdadero plan de la derecha venezolana con las elecciones del 28 de julio es utilizar la elección como un elemento para ellos pretenden sembrar pues la violencia y el odio. Por esto es que esta campaña y esta elección es fundamental, porque se trata de eso, y eso lo dice pues en el discurso el candidato de la patria, Nicolás Maduro, que se está definiendo entre el amor o el odio, se está definiendo entre la paz o la violencia, se está definiendo entre la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo, de ser soberano en las decisiones que se toman políticas, o que Venezuela sea otra vez una colonia. De eso se trata. Y bueno, los comunicadores y todos pues los que compartimos la patria, le amamos la patria, tenemos que sembrar conciencia sobre lo que realmente está en juego. Entonces vamos a iniciar el programa escuchando una reflexión del presidente Nicolás Maduro en el inicio de la campaña en el estado Zulia. Tenía que ser. Bueno, saludos a todos los compatriotas del estado Zulia. Y bueno, las fuerzas revolucionarias han avanzado allá en el estado Zulia y se ha fortalecido la unidad. La unidad es garantía de victoria en el estado Zulia. Escuchemos al presidente Maduro iniciando la campaña en el estado Zulia. Este calor humano, esta fuerza del pueblo que desborda todos los caminos de Venezuela, es la fuerza que se activa hoy 4 de julio y es la fuerza de la victoria del pueblo, la fuerza del amor, la fuerza de la esperanza, la fuerza de la verdad. Hoy arranca la gran campaña electoral y se despliega la fuerza creciente del amor frente al odio. ¿Podrá más el amor que el odio? Se despliega la fuerza de la paz frente a la violencia. ¿Podrá más la paz que la violencia? Se despliega la fuerza de la patria indómita e independiente. Les juro por nuestro libertador, les juro por Ana María Campos, les juro por el Zulia, por mi general Rafael Urdaneta, que jamás, por Chávez, que jamás los abandonaré, que jamás les fallaré. Yo, Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo, arranco en este momento la campaña electoral victoriosa 2024. Y digo desde el Zulia, ¡que viva Venezuela, mi patria querida! Bueno, que viva Venezuela, mi patria querida. Arrancó la campaña electoral por allá por el Zulia, municipio San Francisco, parroquia Domitila Flores, a la 1 de la tarde. Estaba haciendo como 50 grados y la gente bailando merengue entusiasmado. Allá se llevan, Pulido, hasta todo de eso. La gente va a las concentraciones, pero va, ¿no? Es a la 1.
Bueno, el calor es muy fuerte ya en el Zulia y se llevan un toldo ese grande de 3 o 4 metros y entonces lo arriman, van arrimando y van marchando con el toldo. Y cuando están ahí ponen el toldo. Ahí había un toldo atravesado ahí entre las cámaras. Por favor, rodar el toldo unos metros y la gente levanta cada quien por un paral y levanta el toldo. Pero bueno, la campaña electoral y bueno, es una campaña vital, es una campaña, y han habido manifestaciones, aunque si hacemos memoria, vemos los elementos hay una parte de la oposición venezolana, de la derecha, bueno, que no abandona la vía de la violencia, la vía del odio, ¿no? De sembrar el odio a través de las técnicas modernas, ¿verdad? De comunicación política en las redes sociales. Y hubo un evento, ¿verdad?, que nos lo recuerdan. Además de que hay innumerables ejemplos ya en el pasado, nos recuerdan episodios de cómo quieren sembrar el odio. Uno de ese episodio, es, bueno, lo que pasó con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que estando, ¿verdad?, atendiendo en funciones de gobierno en Cumanacoa, inmediatamente con el equipo de gobierno para atender, bueno, los daños causados por la naturaleza. Se desbordó el río Manzanares, bueno, cayó un árbol sobre el vehículo donde ella iba y, bueno, tuvo una lesión en una mano. Y entonces, bueno, ahí se desatan los odiadores de oficio, ¿no?, para sembrar ese odio, uno ve. Pero el pueblo está claro, el pueblo es fundamental en el análisis. Y el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, en ese inicio de campaña, ese mismo día 4 de julio, del Zulia, se vino a un acto aquí en Caracas. Si más no recuerdo, creo que era en La Vega, ese es el primer acto de apertura del mismo 4, e interactuó con una compatriota. Bien interesante, ¿verdad? Porque es el sentimiento del pueblo. Lo que expresa esta compatriota es el sentimiento del pueblo humilde. Y entonces ese sentimiento del pueblo y esa conciencia del pueblo, aquí vamos a oír un video que la primera parte es del 4 de julio de este año en La Vega, en Caracas. Y luego unas palabras de Chávez sobre lo que es el pueblo venezolano. Porque es que las matrices esas que hacen la proyección hacia el futuro que tienen los gringos y que usa la derecha, siempre como que dejan aparte, ¿verdad?, o no toman en cuenta el peso que tiene el pueblo un pueblo consciente, un pueblo que tiene en sus genes la libertad, es un pueblo guerrero, es un pueblo sabio, es un pueblo libertario, que tiene, como decía Carl Jung, ¿verdad?, médico, psiquiatra, psicólogo, que hablaba de lo que llaman el subconsciente colectivo. Él decía que hay algo, ¿verdad?, que se transmite genéticamente, que lleva, que trae a las generaciones presentes esas luchas, ¿verdad?, heroicas de nuestros antepasados, ¿verdad?, la resistencia indígena. Nosotros somos un pueblo genéticamente, lo podemos decir, antiimperialista. Eso está sembrado en nosotros. Somos un pueblo rebelde. Entonces vamos a escuchar, porque entonces aquí hay dos elementos fundamentales. La intervención de una compatriota que resalta, escuchen bien, cómo ese odio no lo vamos a permitir, ¿verdad?, ni que siembren violencia. Habla una compatriota del pueblo y después Hugo Chávez nos habla precisamente de esa herencia heroica de ese pueblo, que es lo que nos va a llevar sin duda alguna a la victoria el próximo 28 de julio, donde ganará el amor sobre el odio, donde ganará la paz sobre la violencia. Escuchemos entonces a Maduro y a la compatriota que interactuaron ese 4 de julio aquí en Caracas. Te amo. Te estuve viendo tu mirada. ¿De dónde eres tú? De la parroquia La Vega, presidente. Esa gente de La Vega. Estoy viendo en tu cara un brillo, una fuerza. ¿Por qué tú crees que tienes ese brillo y esa fuerza? Porque yo tengo la esperanza, presidente. Porque usted nos mantiene vivos. Porque mientras los que nos odian, que le hicieron ese daño a la compañera luego de un accidente diciendo esas cosas tan feas,
usted nos tiene vivos con el amor, con la esperanza, que nuestro país va para adelante y que nosotros el 28 no nos vamos a equivocar. Sobre todo nosotras las mujeres, las que sabemos que le vamos a dejar nuestra patria a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros maridos. No nos vamos a equivocar. En 24 días vamos a estar levantadas desde tempranito. Cuando el gallo pinto canta, el llanto de la madre se va a callar y nos vamos a ir para la calle a defenderte con el voto, y ojalá que sea con el voto, porque nosotros queremos paz, porque tú eres un hombre de paz. Pero en la trinchera que sea, allí nos van a encontrar. ¿Qué va a triunfar? ¿El odio o el amor? ¿El fascismo o la patria? ¿El colonialismo o la independencia nacional? El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Bueno, ya está, ese pueblo guerrero, libertador y sabio sabrá dar la victoria el 28 de julio, día en que el comandante Chávez cumple 70 años, pues con toda esa enseñanza y todo su legado que nos dejó, pues, entre ellos despertar. Si hizo algo que lo decía el propio Chávez, lo dice en el libro azul, el despertar, eso que tienen los venezolanos en el inconsciente y llevarlo al consciente. Es decir, él decía la chispa de aquellas luchas heroicas. Bueno, este próximo 28 de julio habrá una lucha heroica, ¿verdad?, entre los que quieren imponer el odio sobre nosotros, que queremos, pues, un pueblo amoroso, el pueblo amoroso, defender nuestra paz, el derecho a vivir en paz, que es fundamental. Sin paz no hay desarrollo posible, no hay desarrollo económico, no hay recuperación económica, no hay nada, ¿verdad?, sin la paz. Y eso lo decía el propio libertador Simón Bolívar. Y bueno, en estos días, ayer fue noticia, todos estos días ha sido noticia, de que salen entonces nuevos indicios, o sea, ya pruebas contundentes de que lo que venimos diciendo, de que parte de esta derecha, que tiene una fachada democrática porque está utilizando participar en las elecciones del 28 de julio simplemente para acumular una masa crítica que pueda convertirla en hecho de violencia. Cosa que no pasará, porque bueno, la unión cívico-militar y la conciencia, pero no pasará si nosotros estamos pendientes para que no suceda, sin duda alguna. Y por eso, y bueno, evitar, por eso que tenemos que salir, ¿verdad? Los revolucionarios, los que amamos la paz, los que amamos nuestra historia, los que amamos nuestra independencia, masivamente a votar el próximo 28 de julio. Entonces, vamos a escuchar aquí algunos audios ya de fundamentales, pues, por ejemplo. Hay un primer comunicado, hay un grupo paramilitar que se denomina Autodefensa Conquistadoras de la Sierra, de colombianos, un militar que advierte de que fueron contactados por elementos de la derecha venezolana, entiéndase, eso tiene nombre, ¿verdad? Ese es el ala de la Machado, ¿verdad?, del señor el Mundo. Esos son los que están detrás de eso, ¿verdad? Y todo detrás de eso, la élite del poder, parte de la élite del poder centralizada en el imperio estadounidense, que son los que realmente mueven a esas marionetas y a esos elementos, tanto aquí en Venezuela como en Colombia. Escuchemos qué dice este grupo de autodefensa
Conquistadora de la Sierra. Escuchémoslo. 4 de julio de 2024. Las autodefensas conquistadoras de la Sierra se permite informar a la opinión pública nacional e internacional que unidades nuestras en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela. Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles. Frente a esto nos permitimos manifestar que nuestra organización no se involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden en la Sierra Nevada, que contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer detalles de la información divulgada. Atentamente, Estado Mayor Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Bueno, ahí están, fíjense, 3 elementos fundamentales. Están buscando elementos violentos en Colombia para 3 cosas fundamentales. Atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, atentar contra instalaciones estratégicas y nombran ellas principalmente instalaciones eléctricas, ¿verdad? Y elementos de perturbación, manifestación de calle, es decir, guarimba, foco de violencia, y eso lo piensan hacer, ojo ahí, ojo, lo piensan hacer. ¿Cuándo piensan hacer eso? Porque por ahí me han llegado a mí también algunas personas, información a uno sobre elementos. Cuando cierren las mesas electorales y se estén haciendo, ¿verdad?, algo que es único en el mundo, que aquí cuando finaliza una elección, ¿verdad?, y cierran todas las mesas de un centro, póngase un centro que tengan 4 mesas, se sortean la mitad, el 50%, ¿verdad?, 2 mesas, y se hace una auditoría en caliente. ¿Cuál es la auditoría en caliente? Bueno, se compara el acta que transmitió la máquina y se abre la urna donde están las papeletas depositadas del voto. Y se ve que coincida, se cuentan, ¿verdad?, que sacó cada candidato y se verifica con esa papeleta a donde está el comprobante de lo que transmitió la máquina. Entonces se comprueba lo que emitió la máquina, lo que transmitió la máquina y los votos que están. Pero es una auditoría del 50% que se hace en caliente, que por cierto, hasta el sol de hoy, desde que se utiliza este sistema, ¿verdad?, computarizado para la elección, no ha habido ni un solo reporte de que haya habido fraude en alguna de esas cajas, o sea, que no haya coincidido. Por eso es que cuando en varias oportunidades que elementos han cantado fraude, han dicho fraude, entonces dice, bueno, saque las pruebas. Y cuando vienen las pruebas resulta ser que en la auditoría el 100% firmó como avalando la auditoría. Y entonces, bueno, no hay ningún tipo de prueba. Pero bueno, está la manipulación, está la guerra híbrida, está la guerra cognitiva que busca dominar las mentes de las personas, sobre todo para crear violencia. Entonces, ojo con estos elementos. Y bueno, y por eso es que ese día nosotros tenemos que cuidar el proceso de elecciones del 28 de julio y la gente que vote, ¿verdad?, nuestra estructura, el Partido Socialista Unido, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, todos debemos estar pendientes y debemos quedarnos ahí hasta la auditoría. Bueno, ya hay planes para eso, o sea, tampoco es que nosotros nos van a agarrar descuidados, ¿no? Estamos preparando, pero conciencia, porque es la conciencia colectiva, lo más importante, lo que evita todo estos hechos de violencia, ¿verdad?, o estas pretensiones de implementar la violencia, es precisamente la conciencia colectiva de un pueblo, que yo creo que hasta ahorita no está ganada para ello, pero ellos trabajan incesantemente a través de las nuevas formas de comunicación, bueno, lo que llaman eso de la guerra cognitiva, que por cierto, o la guerra híbrida, que por cierto, nuestro fiscal general de la República, ¿verdad?, se refirió ayer muy bien, en muy buenos términos, ¿verdad?, con conocimiento bien
bien plantado sobre lo que es la guerra híbrida y lo vamos a oír más adelante. Pero vamos a escuchar qué nos dice el presidente Nicolás Maduro precisamente sobre el comunicado de esta autodefensa conquistadora de la sierra, que es del comunicado del 4 de julio. Escuchemos qué dice el presidente Maduro al respecto del comunicado. Salir una noticia en una página oficial de un grupo paramilitar colombiano. Se llama las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos 1000 hombres para generar violencia en los estados fronterizos, atacar el servicio eléctrico y cuando ellos griten fraude, el 28 de julio, entrar a generar la sensación de una guerra civil dentro de Venezuela. Nosotros tenemos muchas fuentes de inteligencia y las manejamos con prudencia, con sapiencia, con sabiduría. Ellos sacan esta información. Yo les pido públicamente al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, que en el marco de sus funciones asuma esta investigación con el profesionalismo, la calidad investigativa y la capacidad del Ministerio Público venezolano, porque es muy grave. Está saliendo en tiempo real. En este momento me está llegando. Me la mandaron los jefes de inteligencia, los jefes policiales, los jefes militares, me lo manda desde Colombia, bastante gente. Aquí dice una periodista, no voy a decir su nombre, de Colombia, dice, sobre este video hemos comprobado la veracidad del video a través de las fuentes de inteligencia colombianas. Lo que no hemos comprobado todavía son las acusaciones, dice una periodista de derecha colombiana. Y aquí está el video, que seguramente será conocido. Vamos a estar pendientes para que en los noticieros se conozca y nuestro pueblo sepa que estamos en una batalla por el derecho a la paz. Por el derecho a la paz. Bueno, siendo ya las 8:25, bueno, vamos entonces a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, Radio Tiuna y YKE Mundial, y luego seguimos con el análisis. Bueno, antes del corte, para identificar la señal, habíamos escuchado una reflexión del presidente Nicolás Maduro sobre el comunicado que da un grupo paramilitar colombiano denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo, porque aquí dice un elemento muy importante del cual yo quiero hacer énfasis y quiero alertar a las fuerzas del 1 por 10 por 7 y específicamente a la de Soberanía y Paz, ¿verdad? Del cual yo tengo responsabilidad en el Comando Nacional de Campaña, ¿no? Escuchemos entonces al presidente Maduro sobre este comunicado de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Escuchemos. Salir una noticia en una página oficial de un grupo paramilitar colombiano. Se llama las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos 1000 hombres para generar violencia en los estados fronterizos, atacar el servicio eléctrico y cuando ellos griten fraude, el 28 de julio, entrar a generar la sensación de una guerra civil dentro de Venezuela. Nosotros tenemos muchas fuentes de inteligencia y las manejamos con prudencia, con sapiencia, con sabiduría. Ellos sacan esta información. Yo les pido públicamente al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, que en el marco de sus funciones asuma esta investigación con el profesionalismo, la calidad investigativa y la capacidad del Ministerio Público venezolano, porque es muy grave. Está saliendo en tiempo real. En este momento me está llegando. Me la mandaron los jefes de inteligencia, los jefes policiales,
los jefes militares, me lo manda desde Colombia, bastante gente. Aquí dice una periodista, no voy a decir su nombre, de Colombia, dice, sobre este video, hemos comprobado la veracidad del video a través de las fuentes de inteligencia colombianas. Lo que no hemos comprobado todavía son las acusaciones, dice una periodista de derecha colombiana. Y aquí está el video, que seguramente será conocido. Vamos a estar pendientes para que en los noticieros se conozca y nuestro pueblo sepa que estamos en una batalla por el derecho a la paz. Por el derecho a la paz. Bueno, fíjense, ahí el presidente Nicolás Maduro dice que, según información de los cuerpos de inteligencia, ellos cantarían fraude para tratar de generar hechos de violencia. Ahora, atención, el 1 por 10 por 7, especialmente la Fuerza de Soberanía y Paz. Atención, el Plan República, los miembros de mesa, los testigos. El momento culminante, vamos a llamar así, el momento crítico que estos elementos que quieren generar violencia quieren agarrar ese día de las elecciones, es el momento de la auditoría de cierre, que es cuando se sortean las mesas, ¿verdad? Si hay 4 mesas, sortean 2 y se hace la auditoría en caliente, donde se cuentan las papeletas y se verifiquen que las papeletas coincidan con el acta que emite la máquina y que transmite la máquina. Ese es el momento que ellos quieren tomar para generar violencia. ¿Por qué? Porque ya ellos saben, ¿verdad?, la derecha venezolana, que cuando han cantado fraude, ese canto de fraude se le cae porque no tienen pruebas. Porque, bueno, esa auditoría, que es fundamental, está totalmente avalada por los testigos. Entonces, ojo los miembros de mesa, ojo los testigos, ¿verdad? Tiene que haber una articulación perfecta entre el Plan República y los miembros de la mesa y los testigos para que no perturben esa auditoría de cierre, que va a ser el momento, va a ser fundamental, y es con la cual ellos quieren generar la violencia. Entonces, ojo, ya estamos avisados, y cuando estamos avisados, nosotros somos invencibles. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Hubo un segundo comunicado, ¿verdad? Tienen que generar violencia, estamos hablando del punto, estamos alerta, manejamos información. Ojo, soberanía y paz, ojo con ese momento, ojo, Plan República, ojo, las autoridades, ¿verdad?, de las mesas, los miembros de mesa. Hay un segundo comunicado, vamos a escucharlo, de esta autodefensa conquistadora de la sierra, que es del 6 de julio, escuchémoslo. 6 de julio del 2024, comunicado al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se dirige a ustedes, señores mandatarios, reafirmando nuestra voluntad de paz, convencidos de que la construcción de ella es el único camino para lograr los anhelos de prosperidad y tranquilidad que le debemos a las comunidades que habitan en el territorio bajo nuestra protección. Queremos que sus excelencias conozcan de primera mano la situación que se presentó con grupos del país vecino, que buscaron nuestra influencia para alterar el sistema democrático. Es por esto que decidimos hacer público en nuestro comunicado a la opinión pública del día 05 de julio del 2024 por medio de la cuenta X. Este es un evento de gran trascendencia para los dos territorios, cuya frontera compartimos sin intromisión alguna en los designios del vecino. Solicitamos respetuosamente, señor presidente Gustavo Petro, que adopte las medidas pertinentes para que las autoridades de Venezuela puedan tener un diálogo directo con nuestra organización, para darle la información y así se inicien las respectivas actuaciones judiciales. Hemos conocido el pronunciamiento del señor presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con referencia a nuestra información, y tenemos la obligación moral de entejársela para los fines que considere necesarios. Reiteramos que este acto de paz se origina
en el respeto a los procesos electorales y la democracia en Venezuela, para que así se construya una real paz y las violencias se detengan, por el bien del pueblo que protegemos y el de los vecinos, que también tienen derecho a autodeterminarse. Autodefensa conquistadora de la Sierra Nevada. Bueno, ahí este grupo paramilitar dice algo interesante, ¿no?, a considerar. Dice que ellos que están, ¿verdad? Colombia está, y el presidente Petro está en un proceso de búsqueda de la paz total, de la pacificación precisamente de estas fuerzas paramilitares violentas, ¿no? Y otros factores insurgentes, ¿no?, armados en Colombia. Pero dice que si se perturba la paz en Venezuela, bueno, también va a afectar esa búsqueda o ese proceso de la paz en Colombia. Y por eso es el interés, ¿no? Es lo que ellos manifiestan ahí. Ahora, en base a estas acusaciones, en base a que el mismo presidente Maduro, como jefe de Estado, solicita a la Fiscalía, ¿verdad?, que se abra un proceso profundo de investigación sobre estos elementos que pretenden perturbar la paz de la República, se pronunció el día de ayer el fiscal general de la República, ¿verdad?, Tarek William Saad, y habló, o sea, dijo muchas cosas interesantes, pero vamos a traer acá una reflexión que hace el fiscal general sobre la guerra híbrida, que es muy interesante porque es muy actualizado y lo veníamos hablando aquí, porque ese concepto de guerra híbrida es muy parecido o se encadena a lo que aquí hemos hablado, la guerra total o la tesis que plantea el coronel Matt Warren sobre la guerra total, ¿no? Pero escuchemos entonces que nos diga ahí, que esto es muy interesante porque, es decir, nuestro fiscal general está demostrando que conoce cuál es el elemento perturbador de fondo, no un hecho en particular, sino que hay toda una estrategia, bueno, para acabar con el Estado, con Venezuela como Estado-nación independiente. Escuchemos entonces al fiscal general hablándonos de la guerra híbrida. La guerra híbrida contra Venezuela es una guerra de amplio espectro, desplegada de manera simultánea en distintas áreas internas, proyectándose también al exterior para impactar en la opinión pública mundial. Y esto forma parte de todo eso. Engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los estados, haciendo uso de los medios políticos, económicos, militares, civiles e informativos. La guerra híbrida busca lograr resultados influyendo directamente en la sociedad mediante la coerción. Es una táctica que ha probado ser efectiva y que resulta más sencilla, según esta mente macabra, de aplicar para los países atacantes, ya que requiere una menor inversión tanto económica como humana que la guerra convencional. Se utilizan recursos como el bloqueo económico, lo que le han hecho a Venezuela, el desabastecimiento, el sabotaje interno y externo de servicios de infraestructura, los ciberataques, la guerra psicológica sustentada en la manipulación mediática y en redes sociales, el uso de la criminalidad común o el paramilitarismo, están viendo, ¿no?, para acciones terroristas, la acción coordinada de determinados países y organismos multilaterales para provocar el aislamiento político y el cerco diplomático. Dentro de la guerra híbrida está el objetivo de confundir a la población a través de operaciones psicológicas, principalmente para sembrar el odio contra funcionarios del gobierno y líderes nacionales. Todos los días el pueblo venezolano está recibiendo mensajes a través de las redes sociales y cadenas de WhatsApp que son elaborados por laboratorios, tengan ya claro esto, organizados desde afuera del país para crear zozobra, preocupación, malestar y odio en la población. Este tipo de guerra es tan o más terrible, para mí es más terrible que una guerra convencional. En una guerra convencional el oponente está identificado, es aquel que ataca, en este caso supóngase usted, terriblemente con bombas, ejército, etc. Pero en la guerra híbrida el enemigo es difuso, se camufla detrás de las mal llamadas sanciones en organismos internacionales calificados
calificadoras de riesgo, bancos y mercado financiero, medios de comunicación, empresas, redes sociales, sectores culturales y del espectáculo, inclusive la farándula, etcétera. Bueno, ahí está pues nuestro fiscal general hablándonos del concepto general de lo que de la guerra que nos están aplicando, que es la guerra total en tiempo de la globalización, que tiene diferentes vías que actúan al mismo tiempo, y el teatro fundamental a conquistar no es el territorio en sí, eso, la mente de la población, porque la forma de dominación más efectiva que ha tenido, ¿verdad?, los diferentes imperios es el de colocar gobiernos títeres, ¿verdad?, que obedezcan a sus intereses. Y es por eso que el único candidato que nos garantiza la paz y la soberanía se llama Nicolás Maduro Moro. Y por eso, bueno, ahí está pues levantando la conciencia de nuestro pueblo, ¿verdad?, un voto consciente que con seguridad se va a dar el próximo 28 de julio. Y ya así lo dicen la mayoría de las encuestas serias, ¿verdad? El presidente ya se refirió a una encuesta que ha sido muy asertiva en los últimos procesos electorales, que es CEMIDE 50.1, que es Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos. Y bueno, y no solamente que mide un momento, sino que las encuestas son muy eficientes y están realizadas técnicamente midiendo la tendencia. La tendencia de mes, mayo, junio, julio es al crecimiento. Y le otorga ahorita al presidente Nicolás Maduro el 56,8% de la intención de voto, entre los que manifiestan que están seguros de ir a votar. Entonces, bueno, tenemos que consolidar y convertir esa intención de voto en votos reales. Pero el fiscal general de la República, ¿y eso por qué? ¿Por qué tenemos que ir a votar conscientemente? Bueno, por la paz, porque se trata de preservar la paz y nuestra soberanía. Y aquí el fiscal general de la República, en otra reflexión, nos hace una cronología de la violencia muy importante, porque hay una cronología. Si nos vamos y hacemos una cronología de la violencia desde que Chávez llegó a la presidencia de la República, de 1999 para acá, vamos a tener que usar como 5 programas de esto, para hacer una cronología nada más. Pero aquí nos hace el fiscal general una cronología reciente, de diciembre hacia acá, todo lo que han intentado, ¿verdad? Y que siempre está en el medio, entre sus planes, la violencia y el asesinato, el magnicidio al presidente Nicolás Maduro. Escuchemos al fiscal general de la República, Tarek William Saad. Y por eso es bien delicado la reincidencia enfermiza de este sector, donde yo quiero recordar que en lo personal, en los últimos meses he informado hasta 8 casos de conspiración para sembrar la violencia en el país, que incluye además intentos de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. En enero se desmanteló uno de los más peligrosos, que fue conocido como la Operación Brazalete Blanco. E informamos de otras conspiraciones previas que habían sido desmontadas. Por ejemplo, el caso denominado Alta Conspiración, con 11 personas aprehendidas por filtrar información militar clasificada. El caso denominado Espionaje Guasgualito, con 3 privados de libertad por entregar información confidencial relacionada con la seguridad presidencial y de unidades militares. El caso denominado Espionaje Fortunato, por el cual un hombre fue detenido por ingresar de forma irregular al país para buscar información de pilotos y personal militar que remitiría a una agencia de inteligencia extranjera. Y el más grave, por supuesto, el que denominé como el caso del asesino de La Viñeta, en el que el jefe de seguridad de la residencia presidencial, La Viñeta, había sido captado para atentar contra la vida del primer mandatario nacional, y por esto hay 5 detenidos e imputados. Quisiera a esto sumarle, obviamente, lo que ocurrió a principios de año en Barinas. Este nos permitió conocer la planificación de una nueva versión de la salida, la escalada de manifestaciones de calle para forzar la habilitación de alguien que, al margen de la ley, por pedir sanciones, bloqueos
invasiones militares, por aliarse incluso, en este caso solicitando una hermandad político-partidista con el partido que ha sido responsable del exterminio de palestinos en Gaza, entre tantas otras maldades tenebrosas que ha hecho al pueblo de Venezuela. Estos detenidos nos informaron del plan que esta señora les había solicitado para escalar Barinas, Cojedes, Caracas, Táchira y generar un caos particularmente en los meses enero, febrero, marzo. Quiero igualmente informar que posteriormente a todas estas detenciones ocurre nuevamente una detención de un sujeto que promovió en redes sociales y en su grupo de WhatsApp y clamó e instigó al asesinato del presidente de la República, estando él en campaña preelectoral en el estado Monagas. Bueno, ahí está una breve cronología, ¿verdad? De prácticamente de inicio de este año. Todos los intentos que han hecho por sembrar la violencia no han podido ni podrán, pero no han podido ni podrán siempre que el pueblo esté alerta y esté consciente, ¿no? Y por ahí, fíjense que han sido muchas las pruebas. Por ahí sale, ¿verdad?, una entrevista donde habla Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso fue comandante de la Autodefensa Unida de Colombia, fundada por el padre del expresidente Uribe y por él mismo en Colombia, ¿no? ¿Verdad? Para como hecho de violencia, ¿no? Pues fíjense que todos los hilos, ¿eh? Y Uribe es un contacto permanente de los sectores de derecha aquí en Venezuela, permanente de esos sectores de derecha. Ahora antes de oír lo que dice Salvatore Mancuso, vamos a hacer un pequeño, el currículum de Salvatore. Mire, vamos a leer aquí rápidamente. Actualmente, Mancuso está acusado de cometer 75.000 crímenes. 75.000 crímenes en territorio colombiano. Mancuso ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinatos y se le atribuye la autoría como comandante de la masacre de Mapiripán, en la que murieron 20 campesinos en estado de indefensión, y la masacre del Aro, donde fueron asesinados otros 15 en 1997, y por la cual se le dictó una condena de 40 años de cárcel. Igualmente es señalado por la masacre de La Gabarra en 1999, donde fueron asesinados 35 personas, y la masacre de El Salado en febrero del 2000, donde fueron asesinadas más de 100 personas, y es considerada una de las acciones más sanguinarias de la Autodefensa Unida de Colombia. Mancuso confesó que el bloque Catatumbo que él comandaba fue responsable de la muerte de 5.000 civiles y que las autodefensas habían infiltrado todas las ramas del poder público colombiano, es decir, Congreso, alcaldía, ellos ponían candidatos y quitaban candidatos. Bueno, ese señor se pronuncia sobre los hechos del 2002. ¿Y por qué es importante? Porque son los mismos actores que intervinieron en el golpe de Estado del 2002, son los mismos actores que están ahorita interviniendo y buscan la violencia en Venezuela. Y aquí salen dos nombres muy importantes, ¿verdad? Capriles, habla mucho de Enrique Capriles, de cómo tuvo contacto. Hay que tener agallas y hay que ser una persona maligna y perversa para ponerse en contacto con un señor como Salvatore Mancuso. ¿Se recuerda de aquello que hablaban de la hacienda de Actar y todo eso? Mancuso habla que es real y lo contactaron y todo, y que esos paramilitares lo enviaron ellos, ¿verdad? La misma Autodefensa Unida de Colombia. Escuchemos entonces a Salvatore Mancuso. El desarrollo del operativo comprendía asesinar al presidente Hugo Chávez Frías con un grupo élite durante una cena con banqueros en la casona, residencia presidencial. Otros comandos asaltarían el Palacio de Miraflores, otros comandos se tomarían una base aérea cercana a Miraflores, de donde volarían aviones para impedir apoyo aéreo a los militares que podrían apoyar la defensa de Miraflores.
capturar aeronaves de la Fuerza Aérea con la intención de bombardear el Palacio Presidencial de Miraflores. Otros grupos élites se tomarían los comandos generales de la Armada, de la Guardia Nacional, el Comando Regional número 5 de la Guardia Nacional, en donde irrumpiría un comando para hacerse con los depósitos de armas ubicados en dicho comando, la sede de la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial, DICIP, y el Batallón Ayala en el Fuerte Tiuna. Se tenía por parte de este grupo que fue a dar este asalto como objetivo provocar enfrentamientos entre el Ejército y la Guardia Nacional para crear un caos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, así como tomar instalaciones petroleras, eléctricas, de servicios, de alimentos y vías de comunicación, en apoyo a una operación militar que incluiría el bloqueo aeronaval de Venezuela. Al momento de ser capturado Misael Valero Santana, el comandante Lucas, con 157 hombres, creo que iban, del grupo ese élite que estaban entrenando cerca de Caracas, se desplazaban en un bus uniformados y se direccionaban a recoger el armamento que usarían en la toma. En esa operación hubo complicidad, abrigo y resguardo de autoridades de los municipios, autoridades que eran Enrique Catalán en Proyecto Venezuela, era alcalde de Latillo, Enrique Capriles de Primero Justicia y alcalde de Baruta, y Enrique Mendoza, entonces gobernador del estado de Miranda. Los militares involucrados fueron Ovidio Poglioli, general de división, Jesús Faría Rodríguez, coronel de la Guardia Nacional, Yael Contreras Rangel, coronel, Rafael Farías Villamil, capitán del ejército, sobrino del coronel Jesús Farías. En los empresarios, uno del estado del Zulia, Gustavo Sin Machado, otro que fue Robert Alonso, propietario de la finca de Tartari, diputado estuvo Waldo Álvarez Paz. Bueno, ahí está, eso es de ahorita, esa entrevista salió ayer, 8 de julio. La entrevista, bueno, ahí da nombres importantes, que son los mismos que andan buscando. Fíjense, hablan del que era alcalde de Latillo, Catalán. Y ahí, ¿a dónde estaba la hacienda de Actares? Está ahí entre Latillo y creo que Baruta. Entonces, bueno, ahí están elementos más que suficientes, probatorios. Claro, le corresponderán a las autoridades, a la fiscalía, ahondar en esta materia, pero sobre todo a nuestro pueblo con conciencia y conocimiento, bueno, salir el 28 de julio a votar por la paz, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por nuestra historia, por ser heredero de la gloria de Bolívar, por nuestro derecho a vivir en paz y a existir como Estado-Nación. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.